Hay verdades tan monstruosas que pueden destrozar el alma de una madre, y la mía permaneció oculta durante 35 años, hasta que una fotografía amarillenta me mostró el horror más impensable. Hola, mis queridos. Aquí es Isabela Paredes con mis 70 años bien vividos, hablándoles desde mi hogar en Barranco, aquí en Lima, Perú. Las mujeres peruanas de mi generación hemos luchado por la justicia y la verdad en medio de la adversidad, pero nunca imaginé que mi propia batalla sería contra una realidad que desafía toda comprensión humana. Antes de contarles mi historia, quiero conectar con ustedes. ¿Alguna vez sintieron que su vida entera fue una mentira construida sobre secretos inimaginables? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también has vivido verdades que parecían imposibles de aceptar. Formamos una gran familia aquí donde hasta los secretos más oscuros pueden encontrar luz. Nací en 1955, cuando Lima aún conservaba ese aire de ciudad que despertaba entre el olor a pan recién horneado y el sonido de los tranvías. Crecí en una casa pequeña de ladrillo, con un jardín lleno de flores y un perro que acompañaba mis juegos, donde mi padre trabajaba como carpintero y mi madre como costureira. Me divorcié de Roberto Santos después de 35 años de matrimonio por la manipulación psicológica que ejercía sobre mí. Él era motorista de camión y creí conocerlo completamente durante esas 3 décadas y media juntos. Ahora paso mis días cuidando a mis nietos, visitando la feria local y jugando dominó con mis amigas. Pero hay una verdad que he descubierto que cambia todo lo que creía saber sobre mi existencia. Mi hijo mayor, Miguel, siempre fue protector, casado con Carmen, padre de mis nietos que adoro. Mi hija Teresa vive en el Callao con su familia y trabaja como enfermera. También está mi hermana Rosario, que conocía todos mis dolores desde aquel terrible día en el hospital hace 35 años cuando perdí a mi primer bebé recién nacido. Mi comadre Esperanza fue testigo de mi búsqueda desesperada durante décadas, y la partera Dolores, ya anciana, guardaba secretos que ahora sé que involucraban una red de adopciones clandestinas que operaba en los hospitales limeños. Todos ellos pensaban que mi historia de pérdida y dolor había terminado, pero lo que descubrí cuando encontré esa fotografía vieja de Roberto, con una cicatriz en media luna idéntica a la que tenía mi bebé desaparecido, ha destrozado los cimientos de todo lo que creía real. Después de esa revelación devastadora sobre la cicatriz de Roberto, mi mundo se tambaleó por completo. Durante 35 años había buscado a mi hijo perdido, recorriendo hospitales, oficinas gubernamentales y refugios, aferrándome a la esperanza de que algún día lo encontraría con vida. Nunca imaginé que el destino había tejido una trampa tan cruel, colocándolo justo frente a mis ojos, sin que yo lo supiera. Las noches se volvieron eternas después de ese descubrimiento. Me quedaba despierta observando a Roberto mientras dormía, estudiando cada línea de su rostro, buscando más similitudes que hubiera pasado por alto durante todos estos años de matrimonio. El aroma de su colonia, que antes me tranquilizaba, ahora me generaba una extraña inquietud. Sus manos, que tantas veces habían acariciado mi rostro con ternura, de repente me parecían familiares de una manera que no lograba comprender completamente. Teresa notó mi comportamiento errático durante nuestro almuerzo dominical. Sus ojos verdes, tan parecidos a los míos, me observaban con preocupación mientras yo movía distraídamente la comida en mi plato. Miguel también comentó que me veía diferente, más ausente que de costumbre. Rosario insistía en que necesitaba descansar, que tantos años de búsqueda me habían pasado factura emocional. Pero ellos no sabían lo que yo había descubierto, la verdad terrible que carcomía mis pensamientos. Comencé a revisar cada fotografía familiar con lupa, cada documento de nuestro matrimonio, cada recuerdo compartido. La cicatriz no podía ser una coincidencia. Era demasiado específica, demasiado única. Esa pequeña marca en forma de media luna que recordaba vívidamente en el cuerpecito de mi bebé recién nacido. Ahora estaba ahí, en el hombro izquierdo de mi esposo, levemente descolorida por el tiempo, pero inconfundiblemente la misma. Roberto percibía mi distanciamiento, pero lo atribuía al estrés de mi trabajo anterior como secretaria en el registro civil.
donde había pasado décadas ayudando a otras familias con sus trámites, mientras seguía buscando pistas sobre mi propio hijo. Él trataba de consolarme con té de manzanilla y palabras dulces, sin saber que cada gesto de cariño me sumergía más profundamente en un abismo de dudas aterradoras. La angustia se intensificaba cada vez que lo miraba a los ojos, preguntándome si detrás de esa mirada cariñosa se escondía la respuesta a décadas de búsqueda, desesperada. Esas miradas que había interpretado como amor durante tantos años ahora se convertían en pistas de un misterio que me carcomía por dentro. Mi corazón latía desbocado cada vez que recordaba los detalles de nuestro primer encuentro, cuando él llegó a mi vida como un regalo del destino. Pero había personas en mi entorno que conocían fragmentos de mi historia, y necesitaba hablar con ellas. Miguel, mi hijo mayor, había sido mi sostén durante todos estos años de búsqueda infructuosa. A sus 42 años conservaba esa mirada protectora que había desarrollado desde niño, cuando me veía llorar por las noches, recordando a su hermanito perdido. «Mamá, tienes que seguir viviendo», me decía siempre, abrazándome con esa ternura que solo él sabía darme. Miguel había conocido a mi esposo desde el principio de nuestra relación, y siempre me había dicho que lo veía feliz conmigo. «Él te quiere de verdad, se nota en cómo te mira», solía comentar durante las cenas familiares. Pero ahora, esas palabras resonaban en mi cabeza con un eco perturbador. Teresa, mi hija menor, había reaccionado de manera muy diferente a la tragedia del bebé robado. Ella tenía apenas 5 años cuando ocurrió, pero el dolor había marcado su infancia de una forma que nunca pude reparar completamente. Durante años Teresa se había mostrado distante, como si culpara a todo el mundo por esa pérdida que había oscurecido nuestra familia. Ahora, a los 40 años, mantenía una relación cordial pero fría conmigo. Cuando mi esposo llegó a nuestras vidas, Teresa había sido la única que mostró cierta reserva. «Mamá, ¿no te parece extraño que aparezca justo ahora?», me había preguntado en una ocasión. Yo interpreté sus palabras como celos normales de una hija adulta, pero ahora me preguntaba si Teresa había percibido algo que yo no pude ver. Rosario, mi hermana mayor, había sido mi confidente durante toda esta pesadilla. Ella había estado conmigo en el hospital aquella terrible noche hace 35 años. Había visto mi desesperación cuando me dijeron que mi bebé había muerto por complicaciones. Rosario conocía cada detalle de mi búsqueda, cada pista falsa que había seguido, cada esperanza que se había desvanecido. «Hermana, nunca te rindas», me repetía cada vez que yo flaqueaba. Había conocido a mi esposo en nuestra boda y siempre había dicho que tenía algo especial, una bondad natural que la tranquilizaba. Pero Rosario también tenía esa intuición femenina que a veces asustaba por su precisión. El aroma del café recién hecho me trajo de vuelta a la realidad de mi cocina, donde las fotografías familiares colgadas en la pared parecían observarme con ojos acusadores. Cada rostro conocido ahora representaba una perspectiva diferente sobre el hombre que dormía en mi cama. Cada uno había construido su propia relación con él, sin saber la verdad que yo comenzaba a sospechar. La forma tan distinta en que cada miembro de mi familia había procesado tanto mi dolor pasado como mi felicidad presente se convertía ahora en un rompecabezas inquietante que necesitaba resolver. Los años 80 llegaron a nuestro país como una maldición que parecía no tener fin. Desde mi ventana, observaba cómo las calles de mi barrio se llenaban de rostros marcados por la desesperación, familias enteras que caminaban sin rumbo con sus pocas pertenencias a cuestas. La inflación devoraba nuestros sueldos como fuego voraz, y lo que ayer costaba unos soles, al día siguiente necesitabas miles para comprarlo. Era un Perú herido, sangrando por todas las grietas de su alma. En esos días oscuros, cuando el pan se volvía un lujo y las medicinas desaparecían de las farmacias, entendí por primera vez que mi tragedia personal no era un caso aislado. Las historias susurradas en las colas del mercado hablaban de mujeres que daban a luz y les decían que sus bebés habían nacido muertos, solo para descubrir años después que habían sido vendidos. El olor a miedo se respiraba en cada esquina, mezclado con el humo de los buses destartalados y el aroma persistente del pollo a la brasa que vendían en los carritos ambulantes. Mi búsqueda desesperada
de mi hijo se desarrollaba en un escenario donde las instituciones se tambaleaban como edificios a punto de colapsar. Los registros se perdían convenientemente. Los funcionarios pedían propinas para revisar archivos. Y las parteras trabajaban en una zona gris donde la ética se desvanecía ante la necesidad económica. Cada oficina gubernamental que visitaba tenía el mismo olor a papel viejo y desinfectante barato, mientras los empleados me miraban con esa mezcla de compasión y hastío de quien ha visto demasiadas tragedias similares. Durante esas tardes interminables recorriendo hospitales y orfanatos, escuchaba el murmullo constante de otras madres que compartían mi dolor. Sus voces se quebraban al contar cómo sus recién nacidos habían desaparecido misteriosamente de las maternidades, cómo los doctores evadían sus preguntas, cómo las enfermeras desviaban la mirada cuando las confrontaban. Era como si existiera una conspiración silenciosa que se alimentaba de nuestro sufrimiento maternal más primitivo. La sensación de impotencia se intensificaba cada noche cuando regresaba a casa con las manos vacías y el alma más pesada. Mi esposo trataba de consolarme con palabras que sonaban huecas contra la realidad brutal de un país, donde la justicia parecía ser un privilegio reservado para quienes podían pagarla. Mis días se habían convertido en una batalla constante entre la esperanza y la desesperación. Cada mañana despertaba con la misma pregunta martillando en mi cabeza. ¿Dónde estaba mi bebé? Los años habían pasado como una herida abierta que se negaba a sanar, y ahora, viendo el dolor reflejado en los ojos de Roberto, sabía que mi búsqueda estaba afectando a todos los que me rodeaban. La pulsera de maternidad que había guardado todos estos años se había convertido en mi talismán. La sacaba del cajón cada noche, pasando mis dedos por las letras desgastadas que aún podían leerse. Varón, Sala 3, Maternidad San José. El plástico amarillento guardaba secretos que yo necesitaba descifrar. Memorias de un momento que debería haber sido de pura felicidad, pero que se convirtió en mi peor pesadilla. Mi hermana había empezado a sugerir que era momento de seguir adelante, como si fuera tan sencillo como cerrar un libro. «Isabela», me decía con esa voz condescendiente que tanto me molestaba. «Han pasado tantos años. Tal vez deberías aceptar que nunca lo encontrarás». Pero ella no entendía que una madre jamás deja de buscar a su hijo. El vínculo que nos conecta trasciende el tiempo y la distancia. Durante las noches de insomnio, recordaba cada detalle del nacimiento. La partera, una mujer mayor de manos ásperas y mirada esquiva, había sido extrañamente nerviosa esa madrugada. Doña Carmen se llamaba y trabajaba en partos domiciliarios por toda la zona. Recordaba cómo había insistido en que el bebé necesitaba atención especial en el hospital, cómo había desaparecido con él entre sus brazos, prometiendo que regresaría en pocas horas. El olor a desinfectante de aquella clínica improvisada aún me provocaba náuseas. Las paredes descascaradas, el colchón manchado donde había dado a luz, la lámpara que parpadeaba creando sombras siniestras en el techo. Todo ese ambiente precario debería haberme alertado, pero el dolor del parto y la emoción de conocer a mi hijo habían nublado mi juicio. Roberto me observaba desde la cocina, mientras yo revisaba una vez más los pocos documentos que tenía. Su silencio era más elocuente que cualquier reproche. Sabía que mi obsesión estaba consumiendo nuestra relación, pero no podía detenerme. Cada fibra de mi ser me gritaba que mi hijo estaba vivo, en algún lugar, tal vez preguntándose por qué su madre nunca lo buscó. La decisión tomó forma esa tarde lluviosa de abril. Mientras veía las gotas deslizarse por la ventana, supe que tenía que encontrar a doña Carmen. Si aún vivía, ella tenía las respuestas que yo necesitaba. Mi corazón se aceleró con una mezcla de terror y esperanza, sabiendo que estaba a punto de abrir una puerta que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, cuando reuní el valor para hablar con Miguel y Teresa, el ambiente en mi cocina se volvió tan denso como el café que se enfriaba en nuestras tazas. Miguel, siempre el más comprensivo de mis hijos, escuchó en silencio mientras les explicaba mi decisión de buscar a doña Carmen, esa partera que había estado presente cuando perdí a mi bebé hace 35 años. «Mamá, si eso es lo que necesitas hacer para encontrar la paz, cuenta conmigo», me dijo Miguel, extendiendo su mano sobre la mesa de madera gastada. Sus ojos reflejaban la misma determinación que había heredado de mí.
He estado esperando este momento durante años. Siempre supe que no habías cerrado ese capítulo. Pero Teresa se levantó de su silla con tanta brusquedad que la madera crujió contra el piso de cerámica. El aroma a canela de las galletas que había horneado esa mañana contrastaba amargamente con la tensión que llenaba la habitación. «¡Basta, mamá! ¡Basta ya con esa obsesión!», exclamó Teresa, su voz quebrándose entre la frustración y el cansancio. «Llevamos décadas escuchando la misma historia. Papá sufría cada vez que te veía llorar por ese bebé. Nosotros también sufrimos viendo cómo te consumías por algo que ya no tiene solución». El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared que había sido de mi madre. Miguel se puso de pie lentamente, enfrentando a su hermana con una mirada que no admitía discusión. «Teresa, ese bebé era nuestro hermano. ¿Cómo puedes pedirle a mamá que se conforme con no saber qué pasó con él? Porque ya no somos niños», gritó Teresa, las lágrimas corriendo por sus mejillas enrojecidas. «Porque tengo mis propios hijos y no quiero que crezcan viendo a su abuela destruyéndose por fantasmas del pasado». La palabra fantasmas me dolió más que una bofetada. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis años en cada articulación, pero también la fuerza que nace de una madre que jamás se rinde. «No es un fantasma, Teresa. Es mi hijo, tu hermano, y mientras tenga vida en este cuerpo, seguiré buscándolo». Miguel asintió con firmeza, pero Teresa me miró con una mezcla de dolor y desesperación que me partió el corazón. La familia que había construido sobre la ausencia de mi primer hijo ahora se fracturaba por la posibilidad de encontrarlo. «¿Qué harías tú en mi lugar?». Después de aquella pregunta que quedó flotando en el aire como el aroma a canela de mis tardes de antaño, algo comenzó a removerse en mi interior. Era como si hubiera destapado una olla que llevaba décadas hirviendo a fuego lento, y ahora los vapores del pasado empezaran a condensarse en imágenes que creía perdidas para siempre. Me senté en mi mecedora favorita, esa que chirría en el mismo lugar desde hace 20 años, y cerré los ojos. El sonido de la lluvia contra los vidrios de la ventana me transportó a aquella madrugada de febrero, cuando todo cambió. Pero esta vez, en lugar de recordar el dolor desgarrador de brazos vacíos, mi mente se detuvo en detalles que entonces habían quedado sepultados bajo la avalancha del sufrimiento. La partera. ¿Cómo se llamaba? Remedios. Sí, Remedios Castellanos. Un nombre que durante décadas había evitado pronunciar, como si las palabras pudieran invocar fantasmas. Ahora lo saboreaba en mi lengua, y con él llegaron otros recuerdos, sus manos ásperas, el olor a desinfectante barato en esa habitación mal ventilada, y algo más. Algo en su mirada cuando me dijo que mi bebé había nacido muerto. Una sombra que entonces atribuía a la pena, pero que ahora, con la sabiduría cruel de los años, reconocía como algo distinto. Me levanté y caminé hasta el armario donde guardo mis tesoros más preciados. Mis dedos temblaron al tocar la caja de zapatos forrada con papel de regalo descolorido. Adentro, envuelta en pañuelos que olían a naftalina y recuerdos, encontré la pulsera de maternidad que nunca pude tirar. Plástico amarillento con letras que apenas se leían. Bebé Morales, 15/02/1988. Pero había algo más. En el reverso, con tinta azul desvaída, alguien había escrito números que nunca antes había notado. ¿O sí los había visto y mi mente los había borrado? Los acerqué a la luz. Parecían coordenadas o códigos. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que no sentía desde mi juventud. Entonces llegó el recuerdo más extraño de todos: la cicatriz. Mi bebé había nacido con una pequeña marca en forma de media luna en el hombro izquierdo. Remedios dijo que era común, que se desvanecería con el tiempo, pero yo la había memorizado, besándola suavemente durante los pocos minutos que pude. Sostener a mi hijo antes de que me dijeran que había dejado de respirar, una cicatriz en media luna que durante 35 años había permanecido grabada en mi memoria como una constelación solitaria. El momento llegó sin aviso, como una bofetada del destino cuando menos lo esperaba. Estaba organizando el álbum familiar para la visita de mis nietos cuando una fotografía se deslizó de entre las páginas amarillentas. Era de nuestras vacaciones en la costa hace 10 años, cuando todavía creía que conocía por completo al hombre con quien compartía mi cama.
Ahí estaba él, sonriendo bajo el sol, con la camisa desabrochada y el pecho descubierto. Y entonces la vi, esa marca que había acariciado miles de noches sin prestarle verdadera atención. Una cicatriz perfecta en media luna, justo sobre el corazón. El aire se me escapó de los pulmones como si alguien hubiera abierto todas las ventanas de golpe. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía la fotografía. No podía ser. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían con claridad cristalina. Esa misma marca, exactamente en el mismo lugar donde mi bebé la había tenido al nacer. El médico me había dicho que era una marca de nacimiento poco común, que la recordara por si acaso. Por si acaso. Repetí en voz alta en la sala vacía, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Durante 35 años había memorizado cada detalle de mi hijo perdido. El peso exacto, 3 kilos 200 gramos. La hora de nacimiento, las 4:20 de la madrugada. Y esa cicatriz que parecía una pequeña luna sonriente sobre su pecho diminuto. Corrí al dormitorio donde él dormía su siesta habitual. Necesitaba verla de nuevo, comprobar que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Me acerqué despacio, como si fuera una intrusa en mi propia casa. Ahí estaba, respirando pausadamente, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. La cicatriz brillaba tenuemente bajo la luz que se filtraba por las cortinas. Era idéntica, absolutamente idéntica. Salí del cuarto con las piernas que apenas me sostenían. En la cocina, me serví un vaso de agua con manos que no podía controlar. El sabor metálico del miedo me llenaba la boca, mientras intentaba encontrar una explicación lógica. Las coincidencias existen, me dije. Debe haber miles de personas con marcas similares. Pero en lo profundo de mi corazón, donde guardaba los recuerdos más sagrados de mi maternidad truncada, una voz susurraba una verdad que mi razón se negaba a aceptar. Busqué en el cajón de la cocina hasta encontrar una lupa que usaba para leer las etiquetas pequeñas. Necesitaba estar completamente segura antes de que mi mundo se desmoronara para siempre. Con la lupa temblorosa en mis manos, me dirigí al baño donde Roberto se duchaba. El sonido del agua corriendo me tranquilizó momentáneamente. Tenía tiempo suficiente para examinar detenidamente esa marca que había despertado mis peores temores. Me senté en el borde de la cama, enfocando la lupa en la fotografía, hasta que cada detalle se volvió nítido como el cristal. La cicatriz en media luna se reveló ante mis ojos con una claridad devastadora. No era mi imaginación ni el resultado de mis noches sin dormir. Era real, perfecta, idéntica a la que recordaba haber besado tantas veces en la frente de mi bebé recién nacido. El aire se volvió denso y pesado, como si toda la habitación se hubiera llenado de un dolor ancestral que llevaba décadas esperando ser reconocido. Mis dedos se deslizaron por la superficie de la fotografía, tocando ese rostro que ahora me parecía extrañamente familiar desde otra perspectiva. ¿Cómo había sido posible vivir tantos años junto a él sin notar esa similitud? Los ojos, la forma de la nariz, incluso la manera como sonreía cuando era feliz. Todo comenzaba a encajar en un rompecabezas macabro que mi corazón se resistía a aceptar. El ruido de la ducha cesó abruptamente. Escuché los pasos de Roberto moviéndose por el baño. El sonido familiar de su rutina nocturna que durante años había sido mi arrullada para dormir. Ahora cada sonido me resultaba extraño, como si estuviera escuchando a un desconocido. Guardé rápidamente la fotografía y la lupa, fingiendo revisar algunos papeles cuando él salió, envuelto en su bata de siempre. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó con esa voz tierna que ahora me helaba la sangre. Te veo preocupada desde hace días. Lo miré intentando descifrar en sus gestos algún rastro de la verdad que sospechaba. Su manera de inclinar la cabeza cuando me hablaba, esa expresión de genuina preocupación por mi bienestar, todo me recordaba dolorosamente a mí misma cuando era joven. Era como mirar un espejo distorsionado por el tiempo y las circunstancias. Solo estoy cansada, mentí, sintiendo cómo cada palabra se convertía en una traición hacia mí misma. Han sido días difíciles. Esa noche no pude cerrar los ojos. Mientras Roberto dormía profundamente a mi lado, yo permanecía inmóvil, observando su perfil en la penumbra. Su respiración pausada, la forma como se cubría con las sábanas, incluso sus pequeños movimientos inconscientes.
Todo me parecía ahora cargado de un significado siniestro que me aterrorizaba contemplar. La búsqueda de pruebas se había vuelto una necesidad urgente que me consumía por dentro. Necesitaba encontrar a la partera, Dolores, antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón latía con una mezcla de esperanza y terror mientras me dirigía hacia el barrio donde había vivido durante años. El aire de la tarde llevaba el aroma familiar del pan recién horneado de la panadería de la esquina, un olor que me transportaba a aquellos días desesperados, cuando buscaba cualquier pista sobre mi bebé desaparecido. Después de preguntar a varios vecinos, finalmente di con su pequeña casa de adobe. Dolores había envejecido mucho. Sus manos temblorosas y su mirada cansada reflejaban el peso de décadas guardando secretos. Cuando le mostré la foto donde había descubierto la cicatriz de mi esposo, vi cómo su rostro se descompuso. «Ay, mi niña», murmuró con voz quebrada. «No fuiste la única. Fueron tantas las madres que vinieron a buscarme, tantas que nunca encontraron a sus bebés». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras heladas. Me contó que durante los años 70 y 80, una red organizada operaba en varios hospitales de la ciudad. Los bebés eran separados de sus madres recién nacidas con pretextos médicos, para luego ser entregados a familias que pagaban grandes sumas de dinero. «Nos amenazaban para que mantuviéramos silencio», confesó mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. «Decían que nuestras familias sufrirían si hablábamos». Dolores sacó de un cajón polvoriento una libreta vieja, donde había anotado nombres y fechas que nunca se atrevió a reportar. 23 madres habían pasado por la misma experiencia que yo. 23 mujeres que habían perdido a sus hijos en circunstancias sospechosas. Cada nombre representaba una historia de dolor similar a la mía. Un vacío que había durado décadas. Algunas siguieron buscando hasta morir, susurró la anciana partera. Otras se volvieron locas de la pena. Pero hubo quienes nunca se rindieron, como tú. Salí de su casa con la libreta entre mis manos temblorosas, comprendiendo que mi tragedia personal era parte de algo mucho más grande y sistemático. El silencio había protegido durante años a quienes lucraron con nuestro dolor de madres. Ya no podía mirar hacia otro lado. Otras familias necesitaban saber la verdad sobre el destino de sus seres queridos. Durante las siguientes semanas, transformé mi dolor en una misión metódica. Con la libreta de direcciones que me había dado la otra madre, comencé a buscar más casos similares al mío. Cada nombre representaba una historia de sufrimiento que había permanecido oculta durante décadas. Mi primera parada fue la casa de una señora que vivía al otro lado de la ciudad, cuyo bebé también había desaparecido en circunstancias similares. Cuando me abrió la puerta, vi en sus ojos el mismo vacío que yo había cargado durante años. Le expliqué quién era y por qué había venido. Al principio se mostró reacia, pero cuando mencioné el nombre de la partera, su expresión cambió completamente. Me invitó a pasar y durante horas compartimos nuestras experiencias. Su historia era escalofriante. También le habían dicho que su bebé había nacido muerto. También había desconfiado de la frialdad con que le dieron la noticia. Pero lo que más me impactó fue cuando me contó que años después había visto a la partera en eventos sociales, siempre acompañada de familias adineradas que presumían de sus hijos adoptados. La conexión se hacía cada vez más clara. No era casualidad que ciertos nombres aparecieran repetidamente en estos casos. Familias influyentes de nuestra comunidad habían estado involucradas en esta red, aprovechándose del dolor de madres vulnerables. Esa noche, mientras revisaba los documentos que había logrado reunir, noté patrones inquietantes. Las fechas coincidían con periodos específicos, los nombres de testigos se repetían, y todas las adopciones habían sido tramitadas a través de los mismos contactos legales. Mi caso no era único ni aislado. Formaba parte de un sistema organizado que había operado durante años bajo el amparo del silencio y la complicidad. El peso de esta revelación me golpeó como una avalancha. No solo había perdido a mi hijo, sino que había vivido engañada durante décadas, rodeada de personas que posiblemente conocían la verdad. El olor a café frío llenaba mi cocina mientras permanecía despierta hasta altas horas, organizando pruebas que expondrían a todos los responsables. La magnitud de la traición era abrumadora, pero también me daba durante las siguientes semanas
Me sumergí en una negación desesperada que se extendía como una neblina espesa sobre mi realidad. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, que la cicatriz en media luna, la pulsera de maternidad y las palabras de la partera fueran simplemente producto de mi imaginación agotada por años de búsqueda infructuosa. Me aferraba a los recuerdos dulces de mi matrimonio como si fueran salvavidas en un océano turbulento. Recordaba nuestras primeras citas, cuando él me llevaba flores silvestres que cortaba del parque cercano, el aroma a jazmín que impregnaba sus manos toscas pero tiernas. Rememoraba las noches en que cocinábamos juntos, el sonido de su risa resonando en la cocina, mientras yo pelaba papas y él preparaba el sofrito, el vapor caliente envolviendo nuestros rostros, en una intimidad que ahora me resultaba imposible de comprender. La fuerza necesaria para continuar. Esto no puede ser cierto, me repetía mientras lavaba los platos que habíamos usado durante tantos años juntos. El agua tibia corriendo entre mis dedos me tranquilizaba temporalmente, pero cada objeto doméstico parecía susurrarme la verdad que me negaba a aceptar. Su taza favorita, la que había comprado en el mercado de pulgas, ahora me quemaba las manos cuando la tocaba. Traté de racionalizar todo lo que había descubierto. Quizás había muchas personas con cicatrices similares. Tal vez mi memoria me jugaba una mala pasada después de tantos años de dolor. Intentaba convencerme de que la partera era una anciana senil, cuyas confesiones no tenían validez, que las tachaduras en los documentos eran errores administrativos comunes de aquella época. Ya no podía confiar en nadie de mi entorno cercano. La sospecha se había instalado en mi corazón como una espina que crecía cada día más. Pero por las noches, cuando el silencio se apoderaba de la casa, mi cuerpo se tensaba involuntariamente. El crujir de las maderas del piso, que antes interpretaba como los susurros cálidos de un hogar habitado, ahora sonaba como reproches fantasmales. Mi estómago se contraía con una acidez punzante que me despertaba antes del amanecer, obligándome a enfrentar pensamientos que durante el día lograba suprimir. La batalla interna era agotadora. Una parte de mí quería huir, empacar mis pocas pertenencias y desaparecer en algún pueblo lejano, donde nadie conociera mi historia. Otra parte, más fuerte y más terrestre, sabía que la única salida era atravesar esta verdad desgarradora hasta el final. Dale like si crees que a veces negar la realidad es la única forma de sobrevivir a ella, aunque sepamos que tarde o temprano tendremos que enfrentarla con todas sus consecuencias devastadoras. Esa mañana desperté con una claridad extraña, como si después de tanto dolor mi mente hubiera encontrado por fin un camino. No había dormido en días, pero mi cuerpo parecía haber aceptado que el descanso ya no era una opción. Me levanté de la cama que había compartido con Roberto, observando su lado vacío con una mezcla de náusea y determinación. El aroma a café que siempre preparaba automáticamente me golpeó como una bofetada. Cada rutina doméstica se había convertido en un recordatorio de la aberración que había sido mi vida. Me senté en la cocina con la prueba de ADN entre mis manos temblorosas. Las palabras seguían ahí, impresas en papel oficial, inmutables. Probabilidad de parentesco, 99,97%. Había pasado horas intentando encontrar algún error, alguna explicación alternativa, pero la verdad se imponía con la fuerza de una montaña. Roberto, mi esposo durante todos estos años, era mi hijo desaparecido. El bebé que había llorado, buscado y añorado por 35 años, había estado durmiendo a mi lado. La ironía cruel de haberlo amado de dos maneras tan diferentes me partía el alma. Como madre, había experimentado ese amor desesperado que solo conocen quienes han perdido un hijo. Como esposa, había compartido intimidad, planes, sueños. Ahora ambos amores se entrelazaban en una pesadilla que desafiaba toda lógica humana. Me aferré a la mesa de la cocina, sintiendo cómo las lágrimas caían sobre la superficie de madera que habíamos elegido juntos para nuestro hogar. Pero en medio de ese dolor abrumador, algo comenzó a cristalizarse en mi interior. La culpa, que había cargado durante décadas por no haber cuidado mejor a mi bebé, se transformaba en una rabia pura hacia quienes habían orquestado esta tragedia.
No éramos víctimas de la casualidad. Éramos víctimas de una red criminal que había jugado con vidas humanas. La partera anciana que había confesado, los registros alterados, las adopciones clandestinas. Todo formaba parte de un sistema que había destruido familias para lucrar con la desesperación. La necesidad de actuar se volvía imperiosa, más fuerte que mi vergüenza o mi miedo. Me levanté esa mañana con una determinación que no había sentido en décadas. El sobre con los resultados del ADN seguía sobre la mesa del comedor, sus bordes ya gastados de tanto manosearlos durante las noches de insomnio. Roberto había salido temprano como siempre, y por primera vez en años me alegré de su ausencia. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos antes de la conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Preparé café con manos temblorosas, el aroma familiar llenando la cocina silenciosa. Cada sorbo sabía amargo, como si mi cuerpo rechazara cualquier normalidad en un día tan extraordinario. Revisé una vez más los documentos que había reunido. La pulsera de maternidad, la foto donde se veía claramente su cicatriz, el acta de nacimiento con las tachaduras sospechosas y, por supuesto, esos resultados que confirmaban lo inimaginable. Cuando escuché sus llaves en la puerta al mediodía, mi corazón comenzó a latir como un tambor descompasado. Roberto entró silbando, como cualquier día común, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse junto al mío. «Hola, amor», me dijo, acercándose para darme el beso de siempre en la frente. Retrocedí instintivamente y vi cómo su expresión cambió de inmediato. «Necesitamos hablar», le dije, señalando la mesa donde había dispuesto todos los documentos como evidencias en un juicio. Su mirada se posó primero en la pulsera rosada, luego en la fotografía y finalmente en el sobre del laboratorio. El color se desvaneció completamente de su rostro. «¿Qué es todo esto?», murmuró, pero su voz ya no sonaba inocente. Había reconocimiento en sus ojos, miedo, como si una parte de él siempre hubiera sabido que este momento llegaría. «La verdad», respondí con una voz que no reconocía como mía. «La verdad sobre quién eres realmente». Roberto se dejó caer en la silla frente a mí, sus manos temblando mientras tomaba la fotografía. Pude ver cómo sus dedos buscaron inconscientemente la cicatriz en su hombro. Esa marca que había besado 1000 veces sin saber que la había visto el mismo día que nació. Siempre supe que algo no encajaba. Susurró finalmente. Los recuerdos vagos, la sensación de que mis padres ocultaban algo importante, pero nunca imaginé. Sus palabras se perdieron en el aire espeso de nuestra cocina, donde el silencio ahora pesaba como una lápida sobre 35 años de mentiras. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como el eco de una confesión dolorosa. Permanecimos sentados en silencio durante largos minutos, cada uno procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto. El peso de 35 años de mentiras se sentía físicamente aplastante sobre mis hombros. «Roberto», dije finalmente, mi voz apenas un susurro, «necesito que sepas algo. No puedo seguir adelante sin tomar las medidas correctas. No por venganza, no por rabia, sino porque hay una verdad que debe salir a la luz». Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado. «¿Qué quieres decir?». Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo cómo cada articulación de mi cuerpo protestaba por la tensión acumulada. «Mañana iré al abogado. Esto no puede quedar así. Hay una red de personas que se lucró robando bebés, separando familias. Tu caso no fue el único». «Isabella, por favor», comenzó a decir. «No», lo interrumpí con firmeza. «Esto no es sobre nosotros ya. Es sobre todas las madres que siguen buscando a sus hijos. Es sobre todas las personas que, como tú, crecieron sin conocer su verdadera identidad». Caminé hacia la ventana, observando la calle donde habíamos construido nuestra vida de mentiras. He pasado toda mi vida adulta buscándote. Cuando te encontré, creí que el destino me había dado un regalo. Ahora entiendo que el destino me estaba preparando para algo más grande. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, su voz quebrándose. Me volví hacia él, sintiendo por primera vez en días una claridad absoluta. «Voy a documentar todo.
Los registros con tachaduras, la confesión de la partera, las pruebas de ADN. Voy a presentar una denuncia formal contra esa red de adopciones clandestinas. Roberto se quedó callado, procesando mis palabras. Y voy a ayudarte a encontrar tu verdadera identidad. Continué. Mereces saber quiénes eran realmente tus padres biológicos. ¿Qué pasó con ellos? Mereces tener una historia completa de tu vida. ¿Y nosotros?, preguntó en un hilo de voz. Nosotros, repetí, sintiendo cómo la palabra cobraba un nuevo significado. Vamos a hacer lo correcto, juntos, pero de manera diferente. La determinación crecía en mi pecho como una llama que había estado esperando décadas para encenderse. Con las piernas temblando me dirigí hacia la cocina donde sabía que encontraría a Teresa. Ella estaba de espaldas, lavando los platos con movimientos mecánicos, sus hombros tensos delatando que había escuchado parte de nuestra conversación. El sonido del agua corriendo llenaba el silencio incómodo que se había instalado entre nosotras desde que comencé esta búsqueda de la verdad. Teresa, dije suavemente, pero ella no se volteó. Sus manos se movían más rápido sobre los platos, el tintineo de la loza contra el fregadero sonando como una barrera entre nosotras. Necesito que hablemos. No hay nada de qué hablar, mamá, murmuró sin voltear. Ya tomaste tu decisión. Como siempre, sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Me acerqué y cerré la llave del agua. En el silencio repentino, pude escuchar nuestras respiraciones entrecortadas. Teresa finalmente se volteó, y vi lágrimas en sus ojos. ¿Sabes lo que significa todo esto para nuestra familia?, susurró. ¿Para los nietos? ¿Cómo les explico que su abuelo, que ustedes? Su voz se quebró. Lo mismo que me pregunto yo cada noche, admití. Pero escondernos de la verdad no la hace desaparecer, mi amor. Y hay otras familias que merecen respuestas también. Teresa se secó las manos con el paño de cocina, sus movimientos ahora más lentos, pensativos. Cuando era pequeña, comenzó, siempre me preguntaba por qué te ponías tan triste cada vez que veías bebés. Ahora entiendo. Siempre estuviste buscando a tu hijo. Asentí sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Durante 35 años, Teresa. Cada día. Y ahora que lo encontraste. Hizo una pausa, mirándome directamente. ¿Qué vas a hacer exactamente? Vamos a buscar justicia, respondí con firmeza. No solo para nosotros, sino para todas las familias que fueron separadas por esa red de adopciones clandestinas. El abogado que consulté dice que podemos iniciar una demanda colectiva. ¡Ja! Teresa se quedó callada por un largo momento, procesando mis palabras. Vi cómo la comprensión y algo parecido al orgullo comenzaban a brillar en sus ojos. ¿Necesitas mi ayuda?, preguntó finalmente, su voz más firme ahora. Necesito que sepas que tu mamá no se va a quedar callada, dije tomando sus manos entre las mías. Nunca más. El aire en la cocina cambió, cargándose de una determinación compartida que presagiaba que ya no habría vuelta atrás para ninguna de nosotras. Esa noche esperé a que Roberto llegara del trabajo como siempre, pero esta vez mis manos temblaban mientras preparaba el café. El sobre con los resultados del ADN descansaba sobre la mesa de la cocina, junto a la fotografía donde había descubierto esa cicatriz en media luna que cambió mi mundo para siempre. Miguel había llegado temprano, tal como habíamos acordado, y su presencia me daba la fuerza necesaria para enfrentar lo impensable. Cuando escuché las llaves en la puerta, mi corazón se aceleró de una manera que jamás había experimentado. No era nerviosismo de esposa, era algo mucho más profundo y desgarrador. Roberto entró silbando esa melodía que siempre tarareaba, la misma que yo solía cantarle a mi bebé perdido durante esas noches de insomnio eterno. Ahora esa coincidencia me helaba la sangre. «Buenas noches, amor», me dijo besándome la frente como había hecho miles de veces durante nuestros años de matrimonio. Pero ahora ese gesto me provocaba una náusea que tuve que reprimir. «¿Y Miguel? ¿Qué hace aquí tan tarde? Siéntate, Roberto», le dije con una voz que no reconocí como mía. «Necesitamos hablar de algo muy importante». Él frunció el ceño, mirando alternadamente el sobre, la fotografía y nuestros rostros serios. «¿Qué pasa? ¿Alguien se murió?
Alguien murió hace 35 años, respondí, y las palabras salieron como cristales rotos de mi garganta. El día que me robaron a mi hijo recién nacido. Roberto palideció y se dejó caer en la silla. Isabela, ¿por qué sacas ese tema ahora? ¿Sabes lo doloroso que es para ti? Porque encontré esto, interrumpí, deslizando la fotografía hacia él. Tu cicatriz, Roberto. La misma cicatriz en media luna que tenía mi bebé cuando nació. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto miró la fotografía con ojos desorbitados, tocándose inconscientemente la marca que ahora se había convertido en evidencia irrefutable. Miguel se acercó más, como protegiéndome de lo que estaba por venir. Isabela, esto es una locura, murmuró Roberto, pero su voz había perdido toda convicción. Las cicatrices pueden parecerse. Eso no significa nada. Entonces explícame esto, dije abriendo el sobre con manos temblorosas. Los papeles crujieron como hojas secas mientras los extendía sobre la mesa. 99.9% de compatibilidad genética. Eres mi hijo, Roberto, mi hijo perdido. La revelación final se avecina, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Me quedé parada en el centro de la sala sosteniendo los resultados del ADN. Roberto estaba sentado en el sillón, donde tantas noches habíamos visto televisión juntos, con la cabeza entre las manos. El silencio entre nosotros era denso como la neblina matutina que a veces cubría las calles. «Roberto», le dije con una voz que no reconocí como mía, «tenemos que hablar de esto. No podemos seguir fingiendo que no está pasando». Él levantó la vista lentamente. Sus ojos, esos ojos que había amado durante tantos años, ahora me miraban con una mezcla de terror y confusión que me partía el alma. «Isabel», murmuró, «yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme». Caminé hacia la mesa del comedor donde había extendido todos los documentos. La pulsera de maternidad que guardé todos estos años. Las copias del registro hospitalario con las tachaduras sospechosas. Las fotografías de cuando era bebé junto a las de él de pequeño. Todo estaba ahí. La verdad cruel e innegable. «Mira esta cicatriz», le dije señalando la foto donde se veía claramente la marca en forma de media luna en su muñeca izquierda. «Es la misma que tenía mi bebé cuando nació. La misma que tienes tú». Mi voz se quebró al pronunciar estas palabras. Roberto se acercó despacio, como si caminara hacia su propia condena. Observó las fotografías, los documentos, la pulsera rosada que había conservado como un tesoro durante 35 años. Sus manos temblaron cuando tocó el papel del laboratorio, que confirmaba lo que ya sabíamos en nuestros corazones. «La partera ya confesó», continué, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Doña Carmen me contó todo sobre la red de adopciones clandestinas. Cómo vendían a los bebés de madres solteras diciéndoles que habían muerto. Cómo falsificaban los registros». Roberto se desplomó en la silla más cercana. «Toda mi vida ha sido una mentira», susurró. «Los padres que conocí, mi infancia, mi identidad, todo». En ese momento comprendí que ambos éramos víctimas de la misma tragedia. Él no tenía culpa de lo que habían hecho con nosotros, pero eso no hacía menos devastadora la realidad que enfrentábamos. El amor que habíamos construido estaba manchado por una verdad que nos destrozaba por dentro. Las consecuencias de esta revelación amenazaban con destruir todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Los días siguieron su curso mientras yo intentaba comprender la magnitud de lo que habíamos perdido. La casa se sentía extrañamente vacía, como si los ecos de nuestra vida anterior aún resonaran en cada rincón. El silencio pesaba más que cualquier grito o llanto que pudiéramos haber derramado. Durante 35 años había soñado con encontrar a mi bebé robado. En mis fantasías más hermosas, imaginaba el momento del reencuentro, sus brazos rodeándome, las lágrimas de alegría, la familia finalmente reunida. Jamás pensé que cuando lo encontrara sería para perderlo de la manera más devastadora posible. El aroma del café matutino ya no era reconfortante. Cada taza que preparaba me recordaba las mañanas compartidas, cuando él me decía que nadie hacía el café como yo. Ahora esas palabras sonaban huecas.
teñidas de una intimidad que nunca debió existir. Mi estómago se contraía al recordar cada caricia, cada beso que habíamos compartido sin saber la verdad. Los vecinos comenzaron a murmurar. Aunque habíamos mantenido la situación en privado, la anulación del matrimonio no pasó desapercibida. Las miradas curiosas se clavaban en mí cada vez que salía a comprar el pan. Podía sentir sus preguntas no formuladas, sus especulaciones susurradas detrás de las cortinas. Miguel continuaba visitándome, trayendo documentos legales y actualizaciones sobre la investigación. Su presencia era un bálsamo, pero también un recordatorio constante de todo lo que estábamos desentrañando. La red de adopciones clandestinas era más extensa de lo que habíamos imaginado inicialmente. Han aparecido 3 familias más, me informó durante una de sus visitas, mientras revisaba una carpeta llena de testimonios. Sus palabras me consolaban y me partían el corazón simultáneamente. Otras madres habían vivido mi mismo infierno. Otros hijos habían crecido sin conocer su verdadera identidad. Por las noches, cuando la oscuridad se apoderaba de la habitación que una vez compartimos, me enfrentaba a la pérdida más profunda. No solo había perdido a mi esposo, había perdido la ilusión de la familia perfecta que creía haber construido. Los planes que habíamos hecho juntos, los sueños compartidos, todo se desvanecía como humo. Entre mis dedos arrugados, la necesidad de reconstruir mi vida completa se volvía más urgente con cada amanecer que enfrentaba sola. El primer paso hacia mi sanación llegó cuando finalmente reuní el valor para buscar ayuda profesional. La doctora Elena Martínez, una psicóloga especializada en traumas familiares, me recibió en su consulta con una calidez que no esperaba. Sus paredes color beige y el aroma suave a lavanda me tranquilizaron mientras le contaba mi historia, entre lágrimas que parecían no tener fin. Isabela, lo que has vivido es una de las experiencias más complejas que puede enfrentar una madre, me dijo con voz serena. Pero el hecho de estar aquí demuestra tu fortaleza interior. Sus palabras resonaron en mi pecho como un bálsamo para heridas que creía incurables. Durante las primeras sesiones, apenas podía articular frases completas. El dolor se manifestaba físicamente. Dolores de cabeza constantes, insomnio que me mantenía despierta hasta el amanecer, y una sensación de vacío en el estómago que ningún alimento podía llenar. La doctora me explicó que mi cuerpo estaba procesando un duelo múltiple. La pérdida de mi esposo, de mi hijo tal como lo conocía, y de la vida que creí tener. Miguel también había comenzado su propio proceso terapéutico, con un especialista en identidad y traumas de adopción. Aunque nuestros caminos de sanación transcurrían por senderos separados, ocasionalmente compartíamos nuestros avances telefónicamente. Estoy aprendiendo a conocerme como realmente soy, me confesó una tarde. Ya no soy el hombre que creía ser, pero tampoco soy solo tu hijo perdido. Soy algo nuevo que está naciendo. La terapia me ayudó a comprender que mi dolor tenía un propósito más grande. ¿Has considerado que tu experiencia podría ayudar a otras madres que han pasado por situaciones similares? Me preguntó la doctora durante nuestra 6ª sesión. Esa pregunta plantó una semilla en mi corazón que comenzó a crecer lentamente. Empecé a investigar sobre otras víctimas de redes de adopciones clandestinas. Descubrí testimonios desgarradores de mujeres que, como yo, habían perdido a sus bebés y vivido décadas de búsqueda infructuosa. Cada historia que leía fortalecía mi determinación de transformar mi tragedia en algo constructivo. La sanación conlleva la responsabilidad de ayudar a otros. Fue durante una madrugada silenciosa, mientras el café se enfriaba en mis manos temblorosas, que la idea tomó forma concreta. La responsabilidad de ayudar a otros no podía quedarse solo en palabras bonitas. Necesitaba convertir mi dolor en algo tangible, algo que pudiera tocar las vidas de madres como yo, que llevaban décadas buscando respuestas en la oscuridad. Llamé a Miguel esa misma mañana. Su voz sonaba cansada pero alerta cuando le expliqué mi idea de crear una fundación dedicada a víctimas de robo de recién nacidos. El silencio del otro lado de la línea me hizo temer que pensara que había perdido la razón, pero luego escuché algo que sonaba como alivio. Isabela, creo que es exactamente lo que necesitas hacer, me dijo con esa certeza que solo él había mantenido durante todo este proceso. Y creo que es lo que necesitan todas esas mujeres que aún siguen buscando.
Pasé días enteros escribiendo en mi cuaderno de pasta gastada, el mismo donde había anotado cada pista durante mi búsqueda. Ahora las páginas se llenaban de ideas, de estructuras, de sueños convertidos en planes concretos. Quería que la fundación ofreciera no solo apoyo legal, sino también acompañamiento psicológico, un lugar donde las madres pudieran compartir sus historias sin vergüenza, sin juicios. El nombre llegó solo: Fundación Cicatriz de Luna. Como esa marca que me devolvió a mi hijo, quería que cada madre supiera que las cicatrices más pequeñas pueden conducir a las verdades más grandes. Miguel me ayudó a contactar con la abogada que había llevado nuestro caso. Ella conocía a otras mujeres, casos similares que se habían quedado en el silencio por falta de recursos o esperanza. Cuando empezamos a hacer las primeras llamadas, descubrí que mi historia no era única, sino parte de una herida colectiva que sangraba en secreto. La primera reunión la hicimos en mi casa. Llegaron 5 mujeres, cada una cargando su propia búsqueda inconclusa. El aroma del café recién hecho se mezclaba con lágrimas de décadas mientras compartíamos nuestros dolores y nuestras preguntas sin respuesta. En esa tarde entendí que mi nueva vida había comenzado. Ya no era solo la mujer que había descubierto la verdad más dolorosa, sino alguien que podía iluminar el camino para otras que aún caminaban en la oscuridad. El aroma del café matutino se había vuelto diferente desde que todo cambió. Ya no era solo el ritual que compartía con mis pensamientos, sino el momento en que reflexionaba sobre las lecciones que la vida me había enseñado de la manera más cruel y, paradójicamente, más liberadora. Sentada en mi cocina, observando las primeras luces del amanecer filtrarse por la ventana, comprendí que el dolor más profundo puede convertirse en la sabiduría más valiosa. Durante 35 años busqué a mi bebé robado, y durante otros 15 años viví sin saberlo junto a él. La ironía de la vida es tan despiadada como reveladora. Miguel había venido a visitarme esa mañana. Su rostro, que una vez conocí como el del hombre que amé, ahora mostraba la serenidad de alguien que también había encontrado su verdad. «Mamá», me dijo por primera vez sin la carga del dolor, «creo que ambos estamos aprendiendo a vivir con esta realidad de una manera que nos honra». Sus palabras resonaron en mi pecho como un bálsamo. «Hijo», le respondí, sintiendo por primera vez la naturalidad de esa palabra dirigida a él. He aprendido que la fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo en algo que sirva a otros. La fundación había comenzado a recibir las primeras llamadas de familias que habían perdido contacto con sus bebés décadas atrás. Cada testimonio era una herida abierta, pero también una oportunidad de sanación colectiva. La vergüenza que inicialmente me consumió se había transformado en determinación. Ya no me importaba lo que pensaran los vecinos o los conocidos. Lo que importaba era que cada documento que presentaba ante las autoridades, cada testimonio que recopilaba, cada familia que reunía, representaba una victoria contra la red criminal que nos había robado tanto. ¿Sabes qué he descubierto?, le pregunté a Miguel mientras servía más café. Que la vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta de entrada a la verdadera valentía. Él asintió, comprendiendo que ambos habíamos tenido que despojarnos de todas las certezas para encontrar quiénes éramos realmente. Las sesiones de terapia nos habían enseñado que el amor que sentimos fue real, aunque estuviera construido sobre una mentira, que el dolor que experimentamos era válido, aunque fuera resultado de un crimen, que la culpa no nos pertenecía, aunque tuviéramos que vivir con las consecuencias. «Quiero que nuestros nietos sepan esta historia», le dije, mirándolo con la serenidad que solo da la verdad completa. No como una tragedia, sino como un testimonio de que es posible reconstruirse después de que todo se derrumbe. Mientras observaba el horizonte desde mi ventana, supe que mi legado no sería el dolor, sino la transformación, no la tragedia, sino la esperanza que nace del coraje de enfrentar lo inimaginable. Hoy, 2 años después de aquel día que cambió todo para siempre, despierto cada mañana con un propósito que jamás imaginé tendría a mis 72 años. Mi fundación Madres Encontradas ya ha reunificado a 19 familias. Cada caso que llega a mi escritorio es un recordatorio de que lo nuestro no fue único, sino parte de una red sistemática de dolor que aún seguimos desentrañando. Miguel viene todas las tardes a ayudarme con los expedientes.
Lo veo revisando fotografías de bebés desaparecidos, con una dedicación que me conmueve hasta las lágrimas. Después de 2 años de terapia intensiva, ha encontrado una paz que nunca creí posible. «Mamá», me dijo ayer, «encontramos nuestro lugar en este mundo tan extraño». Y tiene razón. Hemos transformado la tragedia más impensable en el motor de nuestra existencia. Teresa finalmente aceptó hablar conmigo hace 6 meses. La primera conversación duró apenas 10 minutos, pero fue suficiente para comenzar a sanar esa herida que también el destino nos impuso. Ahora viene los domingos, trae café y me ayuda a organizar los archivos de casos cerrados. Su perdón no borra el pasado, pero construye un futuro donde al menos somos sinceras. La partera Remedios murió el año pasado, pero antes de partir nos dio los nombres de 4 familias más que habían participado en la red. Su confesión final permitió que 3 hermanos se reencontraran después de 40 años. El perdón es complejo, pero la justicia es clara. Cada nombre que nos dio significó una familia restaurada. Cuando las madres llegan desesperadas a mi oficina, veo en sus ojos el mismo vacío que me acompañó durante 3 décadas. Les tomo las manos, les digo que la esperanza no tiene fecha de vencimiento, y comenzamos a buscar. Cada pulsera de hospital que guardaron, cada documento con tachaduras sospechosas, cada corazonada que creyeron insignificante, se convierte en una pista hacia la verdad. Miguel y yo hemos aprendido que el amor verdadero trasciende las formas que creíamos conocer. Somos madre e hijo, compañeros de lucha, cómplices en esta misión que nos devolvió el sentido de estar vivos. La fundación ya tiene sede propia, 3 empleados y un equipo de psicólogos que entiende que algunas heridas requieren cuidado especializado. Esta mañana recibí una carta de una madre de Córdoba que encontró a su hija gracias a nuestro trabajo. Terminaba diciendo: «Usted me enseñó que la verdad, aunque duela, siempre libera». Y es así. Hemos elegido mirar de frente lo inimaginable, transformarlo en herramienta de reparación y asegurar que ninguna otra familia viva nuestra pesadilla. La vida me arrebató 35 años, pero me devolvió a mi hijo y me dio un propósito que ilumina cada amanecer.